El silencio antes de la tormenta. En el principio, todo era perfecto. No existía la muerte, no existía la enfermedad, no existía el dolor. El hombre y la mujer vivían en un paraíso diseñado por Dios mismo. El Edén no era solo un jardín, era un pedazo de cielo en la tierra. Allí los ríos eran cristalinos, los frutos eran abundantes, y cada tarde el Creador mismo descendía para caminar con ellos. No había miedo, no había vergüenza, solo pureza, gozo y eternidad. Pero aquel paraíso estaba a punto de ser manchado para siempre. Capítulo 1. La advertencia. Dios les había dado libertad total, pero también una advertencia solemne. De todos los árboles pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Era una orden clara, un límite, una prueba de amor y obediencia. La eternidad dependía de esa decisión. Capítulo 2. La voz del engaño. Un día, en medio del huerto, apareció un visitante. La serpiente. No era un animal común. En ella operaba el espíritu del enemigo de Dios, el ángel caído que desde el cielo había jurado arruinar lo que el Creador amaba. Con voz seductora, preguntó a Eva: ¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto? El veneno estaba en marcha, sembrar la duda, torcer la verdad. Eva respondió: podemos comer de todos, excepto del que está en medio. Dios dijo: no lo coman, ni lo toquen, para que no mueran. Y entonces vino la mentira más peligrosa de la historia. No morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto serán como Él, conociendo el bien y el mal. Era la misma tentación que había destruido a Satanás en el cielo, el deseo de ser como Dios, de decidir lo bueno y lo malo sin rendir cuentas a nadie. Capítulo 3. El momento que lo cambió todo. Eva miró el fruto, brillaba, se veía delicioso, y en su corazón la duda se convirtió en deseo. Tomó del fruto, lo mordió y lo compartió con Adán. Él lo recibió, lo comió. En ese instante, la historia del universo cambió. La inocencia murió, la pureza se rompió. Sus ojos se abrieron, pero no para la gloria, sino para la vergüenza. Se vieron desnudos y corrieron a cubrirse con hojas. Por primera vez sintieron miedo. Habían desobedecido a Dios. Habían abierto la puerta al pecado. Capítulo 4. El grito en el jardín. Al caer la tarde, la voz de Dios retumbó en el huerto. ¿Dónde estás, Adán? Pero el hombre ya no corría hacia su Creador. Ahora se escondía de él. El miedo había reemplazado a la confianza. Dios los confrontó, y en lugar de arrepentirse, se justificaron. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Y el corazón humano, desde entonces, aprendió a evadir la responsabilidad. Así nació la culpa. Así nació la separación. Capítulo 5. El juicio y la promesa. Dios pronunció sentencia. A la serpiente: maldita serás. A la mujer: multiplicaré tus dolores. Al hombre: la tierra producirá espinos y cardos, y con sudor ganarás tu pan. La muerte había entrado en la historia. El Edén estaba perdido. La eternidad había sido rota, pero en medio del juicio, Dios habló una promesa que atravesaría los siglos. De la simiente de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque ésta le hiera el talón. Era el anuncio del Salvador, el anticipo de la cruz. Capítulo 6. La expulsión del paraíso. Dios mismo vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles, señal de que la inocencia no podía cubrirse con hojas, sino con sacrificio. Y entonces los expulsó del jardín. A la entrada del Edén puso querubines y una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. El hombre que había sido formado para reinar ahora caminaba hacia el polvo. La mujer que había nacido para vivir eternamente ahora conocería el dolor. El paraíso había quedado atrás.
El mundo jamás volvería a ser el mismo. Capítulo 7. El eco del pecado. Desde aquel día, el pecado corrió como un río por toda la humanidad. Caín mató a Abel. La violencia se multiplicó. Las generaciones se corrompieron. Cada lágrima que hoy cae, cada tumba que se abre, cada injusticia que vemos, es eco de aquella decisión en el Edén. La humanidad eligió dudar de Dios y desde entonces camina bajo las sombras del pecado. Capítulo 8. La esperanza que permanece. El inicio del pecado no fue el final de la historia. Dios había prometido que de la simiente de la mujer vendría uno que vencería al enemigo. En un jardín comenzó la derrota del hombre, pero en otro jardín, Getsemaní, comenzó la victoria de Cristo. El árbol del Edén trajo muerte, pero el madero de la cruz trajo vida eterna. El pecado entró en el mundo por una decisión, y la salvación entró por otro acto de obediencia. Jesús, el segundo Adán, obedeció hasta la muerte, y con ello abrió el camino de regreso a la vida eterna. Epílogo. El llamado. El inicio del pecado no es solo la historia de Adán y Eva, es nuestra historia. Porque cada día nos enfrentamos a la misma voz, a la misma serpiente que susurra: haz lo que quieras, no morirás. Pero también cada día resuena la voz de Dios que nos llama: ¿dónde estás? Y esa es la decisión más grande de la vida: seguir escondiéndonos en la vergüenza o correr hacia la gracia de aquel que venció al pecado.